12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y hay una coma, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a dirigirnos al Señor en oración, pidiendo que sea Él quien nos hable a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Padre Celestial, pedimos por cada uno de nosotros, pedimos para que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres hablar. Dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te voy a pedir si puedo tener compartida la pantalla. Bien. A ver si se ve ahí. Sí, Guille. Bien. Entonces, si aprieto acá. A ver. Ahí está mejor. Sí. Bien. El pasaje que leímos, el título que tiene, para mí el vivir es Cristo. Y la realidad es que Pablo ya estaba en su parte final, por algunos versículos que podemos leer, como en la parte final de su vida. Y Pablo cuenta su situación personal. Pablo cuenta cómo se estaba sintiendo. Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le puede haber sucedido a nuestro hermano Pablo? Pablo sufrió la persecución, Pablo sufrió la cárcel y Pablo sufrió las enfermedades. ¿Cuántas veces podemos decir que estuvo preso? Varias, muchas veces. ¿Podemos decir que sufrió la persecución varias veces? También. Y podemos decir que él sufrió las enfermedades como cualquiera de nosotros. Ahora, como dije antes, Pablo estaba al final del ocaso de su vida, y el versículo 23, que se los invito a leer, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo nos cuenta lo que sufrió en el trayecto aquí en la tierra como un hijo de Cristo. A Pablo le sucedieron cosas en la vida como a cualquiera de nosotros, con una diferencia. Muchas veces a nosotros las cosas que nos pasan es consecuencia de la desobediencia, es consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan Sansón? Sansón, ¿qué tenía que hacer? No contarle el secreto que tenía, dónde radicaba su fuerza. No tenía que buscar a una mujer del otro de los filisteos. ¿Y qué hizo? Fue, buscó y tomó y le contó. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que terminó. Todos los demás se reían de él, se burlaban de él, atado entre dos columnas. Y ahí tuvo que pedirle a Dios la fuerza y la sabiduría. Y Dios le escuchó en su arrepentimiento. Pero a Pablo es distinto. A Pablo estas cosas le pasaron por amar a Cristo. Y cuando hablamos de esto, hablamos de un renunciamiento en la vida personal. Hablamos de dejar todo para seguir a Cristo. Fíjense que muchas veces cuando nos suceden estas cosas, ¿cómo respondemos nosotros? Y siempre respondemos con una pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí?
y nos enojamos muchas veces. Otra vez yo, pero Señor, ¿no hay otro como para que no sea yo? ¿Se acuerdan Jonás? Jonás cómo actuó, desobedeciendo y yéndose a otro lugar que no era donde lo habían mandado. Y si miramos en Jonás 4:9, vemos el enojo de Jonás, vemos el malestar de Jonás, porque las cosas no salían como él quería. Y a veces nosotros nos enojamos con Dios. A veces nosotros nos enojamos con Dios en lugar de enojarnos con nosotros mismos. Y Pablo, a mí me gusta porque Pablo cambia la pregunta y la manera de pensar. Y está en la respuesta que vamos a ver después. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué me suceden estas cosas? ¿Para qué la prisión? Si yo nunca estuve en prisión, ¿está? Pero calculo que no es estar en la prisión que estaba Pablo, como estaba con cadenas, atado, sin poderse mover. Hoy, por lo que nos comentan en las informaciones, la gente está en una libertad reducida dentro de lo que es el penal. Pablo no tuvo eso. Y Pablo cantaba al Señor en su dolor de estar encerrado, cantaba al Señor con gozo en su corazón. Y cuando vemos esta pregunta, ¿para qué, Señor? Entendemos que es como que hay un cambio de mentalidad total. Señor, ¿para qué me suceden estas cosas? ¿Para qué la prisión? Isaías 33, perdón, Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré grandes y ocultas cosas que tú no conoces. Me faltó una palabrita, me parece. Mi pregunta es, ¿clamamos a Dios pidiendo que Él nos muestre lo que tiene para nosotros? ¿O clamamos a Dios en reproche? Miren, yo le conté más de una vez, después que pasara lo que pasó con el avión Sol, yo me fui a ver a una psicóloga, creyente me recomendaron. Y esta mujer en Comodoro me dijo, peleate con Dios. Yo quedé anonadado de la pregunta y me puse a charlar con ella. Y ella, su posición es peleate, enojate. Le digo, no es así. Y hermanos, muchas veces nosotros actuamos como pensaba esta profesional. Enojate con Dios, pelea. Cuando nosotros tenemos que pensar el porqué de lo que está pasando. Pablo tenía varias situaciones. La aflicción. Y dice en el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir en mi aflicción. Aún así, él sentía el amor hacia ellos. Para mí el vivir es Cristo en la oposición, 1:28, en el conflicto, 1:30, en la tristeza. Leía uno de los apuntes que decía que ese autor escribía de que va a los hospitales y lo que observa siempre cada vez que va a los hospitales es el grado de tristeza, el grado de dolor que hay. Y sí, no es entendible porque es en un lugar donde no están ahí por color de rosa, no porque haya alegría. Y la verdad que muchas veces no entendemos el porqué de las situaciones. ¿Para qué el hambre? Y miren,
El versículo 13, 12 y 13 de Filipenses 4 dice, lo vamos a leer: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, y así para estar saciado como para tener hambre, así que para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13 me gusta y me encanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puesta la mirada en el Señor, puesta la mirada, como dicen Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Para qué la tribulación? ¿Para qué la falta de apoyo de la mayoría? Y a veces en nuestra vida pasa que hay aflicción, hay oposición, conflicto, tristeza, hambre, tribulación, falta de apoyo. Pero también lo podemos ver en la congregación. Los hermanos que tienen responsabilidades muchas veces van a su casa con aflicción, con oposición, porque ven la oposición, ven el conflicto, ven la tristeza, ven el hambre espiritual que no es saciada, ven la tribulación, ven la falta de apoyo. Y cuando hablamos de falta de apoyo, Pablo no se quejaba, simplemente decía que una sola iglesia, que era la de Filipenses, era que lo había sostenido económicamente. Y aún así daba gracias a Dios. Pero el último punto dice, ¿para qué la misma muerte? Y este es un texto que a mí me llega mucho porque es el texto que eligió mi papá que pusieran en su velatorio, porque el alemán este era muy detallista, quería como lo había diseñado. Y era, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y saben qué? Yo digo, ¿cómo estamos nosotros? Para mí el vivir es Cristo. La respuesta estaba en el versículo 12 que leímos al principio. Todo esto han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para que el Evangelio pueda ser distribuido, para que el Evangelio sea conocido, para que más almas puedan conocer a Cristo. Y ¿saben qué? Aunque haya tristeza, aunque haya oposición, aunque haya aflicción, aunque haya conflicto, aunque haya hambre, tribulación, falta de apoyo, Pablo tenía la alegría de que había estado sirviendo al Señor como el Señor se lo estaba pidiendo. Y no era algo que esto le estuviera creando raíces de amargura en su vida espiritual. ¿Sabes qué, querido hermano? Dios no abandona. Dios no nos deja a la deriva en el mar. Él tiene un plan y un propósito con todo lo que nos sucede en nuestra vida. Ahora está en nosotros, en dejar que el Señor haga su obra. Deja que el Señor sea el que lleva el timón de tu vida. Quienes han estado arriba de un barco saben lo que me estoy refiriendo. Muchas cosas de chico hemos hecho antes que me case. Y una de esas era subirme al circuito en la isla Jordán con autitos a correrlos. Y lo lindo era cuando en la curva el auto se nos iba. ¿Saben qué? Dejemos que no descarrilemos, sino que el que conduzca el auto, el barco, sea el Señor. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, esto es para que tengamos presente que pese a todo lo que nos puede pasar en nuestra vida, pese a todo lo que nos puede pasar en esta tierra,
tenemos que tener confianza, porque el Señor venció al mundo, venció la muerte. Isaías 41, 9 y 19 dice: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré la diestra de mi justicia. Qué hermosa promesa que tenemos para cada hijo de Dios. ¿Qué es para ti el vivir? ¿Es Cristo? ¿Para ti el vivir es dejar todo y seguir a Él? ¿Qué actitud tendré en mi vida? ¿Enojo, malestar? ¿O diré, hazme un instrumento útil para tu obra? Pensemos en cómo pensó Pablo esta situación que le pasaron en la vida y cómo estamos nosotros. Y que podamos, como dije antes, ser un instrumento de servicio en la obra del Señor. Dios te bendiga.